Miren, lo que vamos a ver ahora nosotros es análisis multivariado. El análisis multivariado es un conjunto de técnicas estadísticas muy socorridas en diferentes disciplinas sociales y también no sociales. Aquí en este caso para cuestiones de movilidad intergeneracional, nosotros utilizamos esta información de análisis multivariado para poder construir índices de movilidad social, ¿no? Bueno, antes que todo me quiero presentar. Yo soy Omar Estabriz Arana, soy profesor de la Facultad de Economía de la UAP, no sé, la Guapachosa, también le dicen, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. La Benemérita, ¿no? Como Benito Juárez, ¿no? Ahí son tocayos. Bueno, entonces voy a explicar alguna duda que tengan, si quieren me preguntan. Trataré de seguir un hilo de manera que puedan ustedes ver la presentación, y lo que hacemos luego es nos metemos ya a los datos, ¿no? Ustedes lo que quieren aprender, ¿no? Bueno, sí, que me eche bien el rollo está padre, pero ahora quiero ver cómo lo hago yo, ¿no? Nada más les voy a introducir un poco el tema. Vamos a ver análisis multivariado y vamos a ver algunas aplicaciones, las técnicas. Vamos a ver básicamente la aplicación de componentes principales y correspondencias múltiples. ¿Por qué? ¿Cómo podemos utilizar ella? Y... Pero, a ver, ¿sí me escuchan todos así? Sí. Que yo no puedo estar quieto desde nacimiento, ¿sí? Entonces, bueno, a ver, miren, si alguien no me escucha, me dice, ¿va? Se escucha perfecto. Perfecto. ¿Un poquito más fuerte o no? Okay. Bueno, muy bien. Entonces, el asunto es el siguiente. El análisis multivariado es un conjunto de técnicas que utilizan diferentes enfoques como simplificación de datos, ¿no? Tú tienes un conjunto de datos y lo que quieres hacer, ¿qué cosa es? Es hacer que esos datos se expresen en una sola medición. Por ejemplo, si yo les pido, ¿cuántos municipios tenemos en México? Como 2.400 más o menos, ¿no? Oaxaca tiene 570, ¿no? Imagínense, Oaxaca tiene casi un poquito más de la cuarta parte de los municipios, no, perdón, quinta parte, ¿no? Entonces, lo que queremos ver es cómo expresar en una sola medición. Ese es en general todo lo que queremos hacer para cuestiones de índices. Con una sola medición, expresar cuál es, en un ranqueo, donde, o sea, es una cosa relativa, qué tan bien o mal está, por ejemplo, determinado municipio en desempeño económico, social, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes se van a un restaurante, están pagando no solo la comida, ¿no? No les gustaría que tenga cucarachas en el arroz. Por eso pagan por limpieza, pagan porque alguien no les tire el plato y salpique la sopa, ¿no? Sino que haya una buena atención, ¿no? Entonces ustedes cuando van a un restaurante, ustedes evalúan diferentes puntos, ¿no? O sea, ustedes inconscientemente estamos evaluando la calidad de la comida, la calidad del servicio. Pero entonces, alguien te puede preguntar así, oye, ¿te gustó o no te gustó? Puede ser una pregunta general puede ser interesante de responder sí o no, o responder en una escala, pero es mucho mejor también dividirla por aspectos, ¿no? Bueno, en la parte de la calidad me gustó porque son muy amables, el servicio es bueno, la atención los baños están limpios, pero la comida no tiene sal, es un desastre. Entonces ahí es malo en una parte y es bueno en otro. Pero si por ejemplo tú le das cuando vas a un restaurante, ¿cuál es el peso que le das mayor el aspecto al que más peso le das? Pues a la comida, ¿no? Si la comida es mala y es sucia, aunque te traigan y te hagan cariño en la cabeza y te hagan así, tú estás enojado porque no te gusta, ¿no? Pero en cambio, si la comida es de muy buen nivel, hay seguridad, pero por ejemplo vas a los baños y en los baños son un desastre, pues también ya criticas una parte. Entonces uno tiene diferentes como ponderaciones que le da a los diferentes aspectos que uno evalúa. Una ventaja de esto es, lo que quiero hacer es tener el análisis multivariado lo que hace es una técnica que resume todos estos en un solo número, en un índice. Es decir, ustedes tienen dimensiones, ¿no? La dimensión de la calidad del servicio, por ejemplo, en un restaurante, la calidad de la comida, la limpieza y los precios. Bueno, son 4 variables, ¿no? Si yo te digo, oye, no, es así, 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 en esta parte es buena y en esta parte es buena, pero tú lo que quieres finalmente es un número, ¿no? Entonces, mira, del 1 al 10 le pongo 7, le pongo 5, le pongo 4. Entonces tú tienes un conjunto de restaurantes y si tú tienes un presupuesto para salir a cenar con alguien de 500 pesos,
y tú más o menos confías en esa medición, tú no te vas a ir a meter en un restaurante con medición 5 cuando tienes uno con medición 9, ¿verdad? Entonces, estas son las cuestiones que nos ayudan a hacer una medida de resumen. Eso se llama reducción de la dimensionalidad. Es decir, reducir todos estos en un solo componente, en una sola expresión, un índice. Eso es lo que hace multivariado. Entonces, usa transformaciones, utiliza mucha álgebra matricial. ¿Alguien está familiarizado con matrices? ¿Pueden levantar la mano? Muy bien, inversas y todo. Los que no, ¿alguna vez han escuchado hablar de ellas? Sí, más o menos. Bueno, por ejemplo, si ustedes se ponen a pensar en un pedido, por ejemplo, se van a una taquería y 7 personas van y hay 4 tipos de tacos, una matriz es muy simple, porque si tú ordenas a las personas en las filas y a los tacos por las columnas, ¿cuál es su nombre? Cornelio. Cornelio, por ejemplo, es el tercero. Si yo veo la tercera fila y la cuarta columna, son los tacos de bistec que pidió Cornelio, ¿no? O sea, la matriz expresa una combinación entre las variables y los individuos. Cuando ustedes tienen una base de datos, ustedes tienen, por ejemplo, 40 variables o 50 variables y tienen miles de individuos. Entonces, cada una de ellas expresa las características de este individuo, ¿no? Esa es la idea con esta cuestión de las matrices, ¿no? Entonces, las matrices permiten hacer ordenamientos para poder hacer operaciones que puedan reducir la dimensionalidad. Las matrices, aquí la única operación diferente en matrices es que no existe la división, ¿no? No existe una división de matrices, no se llama inversa. Son procesos diferentes. A diferencia de cuando sumamos 2 más 3 es 5, en matrices tiene una estructura determinada que no cualquier matriz se puede sumar a otra, tiene que tener la misma dimensión, el mismo número de filas y columnas. Multiplicación de matrices también es importante. Y, perdón, entonces las matrices permiten, cuando uno tiene una solución de una inversa, permite resolver un sistema y permite calcular componentes mucho más simples, ¿no? Entonces, hay un componente, sería, por ejemplo, si tú tienes 10 variables que expresan la pobreza, un índice lo que hace es darle una ponderación específica a cada variable. No necesariamente igual, muy raro que sea igual. Una puede pesar 20%, 15%. Si volvemos al ejemplo de la comida, puede ser de que el hecho de la calidad de la comida tenga un porcentaje más alto, ¿no? Podría ser, como para cada uno de nosotros, más importante que la limpieza, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es tratar de construir índices para, en este caso, movilidad intergeneracional. ¿Cómo era el índice del estatus económico en el origen de la persona y el estatus económico actual, ¿no? Entonces, y vemos ahí si hubo movilidad intergeneracional positiva o negativa, ¿no? Es decir, si yo estaba muy bien rankeado y luego cuando era joven y ahora estoy peor, o si estoy mejor, o si estoy igual, ¿no? Más o menos esa es la idea que queremos expresar. Bueno, aplicaciones en economía ya les dije un poco, desarrollo humano, también el índice de marginación de CONAPO, detectar asociación entre variables, ¿no? ¿Qué cosa es un determinante de que sea? ¿Qué relación tenemos con un índice? Por ejemplo, un índice de pobreza, obviamente, la relación con no tener baño va a ser directa. A mayor, si tienes una mayor proporción de gente sin baño, va a haber una proporción de pobres más alta, por ejemplo. Aunque en el ranqueo de los índices tiene una parte relativa que es, a veces no permite más que la comparación en ese momento, no permite un seguimiento en el tiempo, ¿no? Para hacer seguimiento en el tiempo y comparación, perdón, se tendría que hacer otro tipo de técnicas, ¿no? Bueno, existen varias técnicas. En el análisis de componentes principales es de las más conocidas, donde se utilizan cuestiones variables continuas, como el ingreso, por ejemplo, o en el caso de... varían mucho, y en este caso nosotros tenemos un grupo de variables que lo que hacemos es calcular su correlación, es decir, qué asociación tienen estas variables entre ellas para expresar la pobreza. Por ejemplo, en un hogar, la pobreza podría expresarse con si tienes piso de tierra, si tienes derecho a audiencia, ¿no? Ahorita ya que tenemos la pobreza a nivel multidimensional, pero por ejemplo una variable como, no sé, el tipo de prendas que tengas no tiene que ver con esta cuestión de la pobreza. Entonces hay variables que no van a estar relacionadas. Se refiere a variables que tengan más o menos en conjunto expresar
cómo podría ejercerse la pobreza a través de este componente. Estas variables se llaman manifiestas, variables que nosotros observamos. La pobreza no la observamos realmente, es una variable latente o no observable. Es una variable que nosotros, es un constructo, ¿no?, que lo tenemos en la cabeza y lo expresamos de una manera, ¿no? Entonces hay muchísimos índices, hay índices diferentes índices para medir competitividad, por ejemplo. Ustedes ven lo del Foro Económico Mundial, van a ver muchas tesis de doctorado si un día se ponen a explorar, y hay muchísimas maneras de construir índices. Entonces, decir cuál es el bueno o cuál no, pues ya depende ya de la teoría, depende de cómo uno esté, de cómo, o sea, depende de qué tanta validez la tenga basado en la teoría en la que está definidas estos índices, ¿no? Tenemos el análisis de correspondencias múltiples cuando tenemos variables que no son numéricas, variables como por ejemplo dicotómicas, como si tiene presencia o ausencia de una característica. Análisis factorial ya esto también permite generar relaciones relaciones de asociación y relaciones de causalidad. Es un análisis un poco más complejo. También tiene la particularidad de que puede seguirse en el tiempo. La idea aquí también, la construcción de factores es importante, ¿no? Por ejemplo, en análisis factorial se utiliza, por ejemplo, cuáles son los determinantes, los factores que determinan, por ejemplo, la calidad del servicio en algo, ¿no? Entonces, un poco como lo que hicimos también con lo de restaurantes, podemos ir clasificando, si puede ser que 30 variables se puedan agrupar en 4 o 5 factores como globos, ¿no? Tenemos otro que se llama clases latentes, que permite ver cuántos son. En clases latentes lo que tú haces es rankear cuántos grupos existen, por ejemplo, en una determinada población. Si tú quieres, por ejemplo, ver una población de personas que tienen determinados padecimientos, puede ser que se agrupen los que tienen ciertas características. Por ejemplo, la gente que tiene obesidad puede estar asociada con algunas enfermedades, ¿no? La gente, por ejemplo, que utiliza que fuma mucho, podría tener asociado a otro tipo de enfermedades como el cáncer de pulmón, por ejemplo, ¿no?, o el asma. Entonces, eso es lo que permite ver qué clases de individuos en un conjunto, ¿no?, dividirlos por clases. Y nosotros vamos a ver nada más los dos primeros. Bueno, nada más algunos conceptos. Voy a ver cómo voy de tiempo. Media. Bueno, la media es el promedio de los datos, es un número que es una medida de resumen que expresa, por ejemplo, cuánto es un dato representativo de toda la muestra que estamos trabajando. En este caso, el promedio, por ejemplo, de la edad de nosotros se construiría preguntándole a toda su edad, sumando estas edades y divididas entre el número de personas que estamos presentes aquí. Entonces es un estadístico suficiente en el aspecto de que utiliza todos los datos para poder expresar una medida de resumen de ello, ¿no? Entonces la varianza viene a ser una medición que habla de cuál es la dispersión de cada uno de los datos respecto a esta media que ya construimos. ¿Por qué se eleva al cuadrado? Porque si ustedes hacen la prueba de restarle a cada dato su media y sumar esto, te daría 0. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el promedio de dos personas que tienen 10 y 20 años, el promedio de ellos es 10 más 20, ¿no? 30 entre 2, 15, ¿no? Resten 10 menos 15, es menos 5, ¿no? Y resten 20 menos 15, es 5. 5 y menos 5 da 0, ¿no? Entonces la varianza, para poder construirse, lo que hace es elevar al cuadrado estas mediciones y entonces al elevar al cuadrado ya se evita que se eliminen estas variables, estas observaciones, y entonces divide entre el número de datos menos 1. Esto es una corrección para muestras. La varianza poblacional es sobre el número de datos, pero como nosotros estamos tomando una muestra no es exactamente, no estamos tomando toda la población, es una estimación. Entonces esa estimación se corrige al dividir entre n menos 1. Pero la varianza está en mediciones, en unidades cuadráticas de lo que estamos midiendo. Si son edades, es edad al cuadrado. Entonces lo que tenemos que hacer es tomar una raíz cuadrada, y es la desviación estándar, que es la medición más importante sobre la dispersión relativa en los datos. Por ejemplo, en México, en el ingreso, como el ingreso es muy desigual, hay mucha gente con ingresos bajos y poca gente con ingresos altos, entonces la varianza va a ser muy grande. Entonces esto lo que hace es, mientras mayor el coeficiente de variación,
expresa cuánto la varianza representa como un porcentaje de la media. Entonces, cuando es muy grande, puede ser hasta 3-4 veces, o sea, la varianza es muy grande, entonces nos habla de una distribución desigual de ingresos, por ejemplo, ¿no? Da decir, por ejemplo, la distribución de otras cuestiones como los grupos sanguíneos, por ejemplo, en general el grupo universal es como el más frecuente, ¿no? El grupo AB es el menos frecuente. Entonces, aquí nos está hablando de, por ejemplo, qué características podrían tener dentro de cada uno de estos grupos determinadas mediciones, como la presión sanguínea en estas personas, ¿no? Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer primero es, vamos a tratar de ver estas medidas como simples para poder construir ya lo que queremos desarrollar de los índices. Y la covarianza mide la asociación lineal entre dos variables, puede ser positiva o negativa, ¿no? Cuando es positiva, por ejemplo, significa que con una variable x1 y una variable x2 conjuntamente se mueven hacia arriba o hacia abajo. Cuando es negativa, cuando una se mueve hacia arriba, la otra hacia abajo. No estamos hablando, ojo, de causalidad, no es lo mismo. Estamos hablando de que hay una covariación, puede ser que estén en el tiempo variando, ¿no? Por eso que luego a veces hay una cuestión de confusiones en las regresiones, que son la cuestión, lo de lo espurio, ¿no? Donde tú dices, no sé, las manchas solares, a mayor número de manchas solares, mayor PIB, ¿no? En Inglaterra hicieron una regresión así, pero lo que pasa es de que ambas varían en el tiempo, porque en el tiempo, en un país como Inglaterra, que después a la posguerra comenzó a aumentar su PIB per cápita, ¿no? Por el desarrollo. Y entonces, cuando esto, si ves con las manchas solares en el tiempo, esto también va aumentando. Entonces, parecería de que si tú haces una correlación entre ellas, parecería que una determina a mayor manchas solares, mayor PIB, y no es eso, sino hay otra variable que está covariando con ellos, ¿no? Por eso una cosa es la correlación y otra cosa es la causalidad, ¿sí? Muy bien, bueno, esto es una matriz. Las filas, estas son las filas, esta por acá, y luego las columnas son aquellas aquí. Regularmente, cuando tenemos una matriz en una base de datos, las filas, por ejemplo, esta es la persona 1, la primera característica y la segunda característica de la persona 1. Las columnas representan las variables o características de la persona, y esto representa las filas, ¿no? Las personas. No, entonces lo que queremos hacer es maximizar la explicación de la variabilidad. Es decir, quieres tratar de explicar la mayor cantidad del fenómeno que estás estudiando. Muy raro llegar al 100%, es rarísimo, porque si no, no sería un modelo estadístico, es un modelo determinístico. Entonces ya sabrías que mañana tal variable va a valer 8, y ya, no tendrías que hacer ningún modelo. O sea, ya, ¿para qué estamos aquí? Ya ni damos la clase, ¿no? Entonces, por eso es importante que tomen en cuenta la idea en toda técnica estadística es tratar de predecir lo mejor posible en este caso. Una cosa es la predicción y otra cosa también es ver la asociación entre las variables, ¿no? Ok, hay una cuestión que se llama la distancia o la norma también. Esto nos sirve para ver, por ejemplo, en vectores, cuando usted ve cuánto es la diferencia entre una variable y otra. Por ejemplo, si nosotros tenemos una muestra de personas que tienen una medición, por ejemplo, de hemoglobina, ¿no? La hemoglobina es un predictor, es una variable proxy de lo que podríamos decir, a ver si tenemos anemia o no, ¿no? Es el hierro en la sangre, ¿no? Entonces, las mediciones de hemoglobina medirían la distancia entre lo que tenemos cada individuo respecto del promedio, cuán alejados del promedio estamos. No sé si alguien se ha hecho análisis y les dan el papel y dice fuera de rango, y ahí te preocupas, ¿no? ¿Verdad? Entonces eso fuera de rango lo que supone es cuando tu observación está muy alejada de la media, ¿no? Está muy alejada de una media, de manera de que los parámetros normales están en más o menos un par de desviaciones estándar a cada lado, ¿no? Negativos y positivos, ¿no? Entonces la distancia lo que nos va a ayudar a construir es para poder, por ejemplo, construir un índice es cuán alejados estamos de este promedio. Obviamente se eleva al cuadrado por el mismo sentido que la varianza, lo que les decía, ¿no? Para no perder las observaciones y luego se saca raíz cuadrada. Y aquí esto también, esta es la manera en cómo se piensa la distancia, y esta es la distancia euclidiana también le llaman, para variables continuas. Pero esta distancia, por ejemplo, es si estamos hablando de cuestiones como hemoglobina,
cuestiones como ingresos, ¿no? Que hablamos de variables continuas, que alguien puede tener 100, digo, igual no se han dado cuenta ustedes, pero en sus ingresos seguro ganan con centavos, ¿no? No sé, 15.847.39 y te deducen 2.348.65, ¿no? Entonces, son números continuos. Aquí, por ejemplo, claro, no hay, ojo, no hay, es raro que tengas ingresos negativos, bueno, se puede si te hacen un descuento, ¿no? Pero bueno, más o menos lo que queremos decir nosotros aquí es cómo estas instancias se utilizan para cuestiones como componentes principales. Aquí este es el mundo feliz donde tenemos todas las variables continuas, ¿no? Y vamos a ver luego el otro mundo, ¿no? Aquí en componentes principales lo que hacemos es buscar reducir la dimensionalidad. Tenemos una cantidad de variables y lo que queremos es, por ejemplo, construir un índice que nos exprese esas variables en un solo número, ¿no? Es más fácil ver un número que ver 9, ¿no? Entonces, por ejemplo, maximizar la varianza. La varianza se refiere a que tú vas a calcular una serie de valores y eso va a ser una suma completa que se llama la varianza. Tú vas a tratar de hacer de que tu modelo te dé la mayor explicación de la varianza. Obviamente, si tú tienes 10 variables, por ejemplo, tú puedes obtener hasta 10 componentes. ¿Qué son componentes? Lo que va a hacer le va a dar ponderaciones de acuerdo a criterios matemáticos. Digo, no me voy a extender más aquí porque con variables discretas, pero ¿qué te expresa ahí? O sea, te sale, en el estándar te sale, pero una cosa es que te salga y otra cosa es qué cosa quiere decir, ¿no? O sea, por ejemplo, también hay una cuestión que se llaman los modelos de ecuaciones simultáneas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si tú dices una variable y1 está en función de un conjunto de variables explicativas y de una variable y2, pero esa variable y2 a su vez es explicada por un conjunto de variables explicativas y variable y1? Hay un cruce, ¿no? Se llama un modelo simultáneo. En casos cuando las variables son continuas, están estos modelos simultáneos. Tú tienes, por ejemplo, un modelo simultáneo muy interesante es oferta y demanda, ¿no? Cuando ustedes calculan un modelo de... Ustedes saben que la solución es el precio, equilibrio y la cantidad de equilibrio. Si ustedes no hacen un cálculo por separado, ustedes lo que van a obtener es una forma reducida. La cantidad de precio y equilibrio, pues no van a saber cuál es la curva de oferta y cuál es la curva de demanda. Para eso necesitarían variables explicativas que expliquen solo la oferta y no la demanda, y al revés, unas que expliquen solo la demanda y no la oferta. Pero cuando tú te enfrentas a variables, por ejemplo, que tienes discretas, es más complicado. Para hacer esto ya rebasa, tienes que tomar algunas precauciones y utilizar modelos para calcular, por ejemplo, cuestiones recursivas o cuestiones simultáneas. Es mucho más difícil. Aunque te digo, tú pones ahí, escribes en Stata y sale, ¿eh? Pero ¿qué significa? O sea, ¿qué significa? Ah, no, pues este explica este. Sí, pero este también explica este. Entonces, entras en una circularidad. Entonces ahí es donde hay que ver hasta qué punto el programa es ayuda para nosotros. La herramienta es una ayuda, pero lo que pensamos somos nosotros, no la computadora. Entonces está bien que ahí veas hasta qué punto tú consideras que podría entrar componentes o no. Pero ya tendrías que justificarlo, pero ya no es una justificación estadística, sino es una justificación desde tu teoría que tú estás partiendo, ¿no? ¿Sí? Gracias. Muy bien, de nada. Aquí en componentes principales, bueno, ya dijimos que es una técnica similar. Aquí no son componentes, perdón, en correspondencias, aquí no son componentes, sino son dimensiones. Aquí no es varianza, es inercia. Casi lo mismo, ¿ya ven? No pasa nada, es casi lo mismo. Porque aquí se trabaja, ojo, eso sí es diferente, se trabaja con otro tipo de distancias. Si alguien tiene 1,000 pesos de ingresos, hay que decirle que mala onda, ¿no? Un poquito. Pero tiene 1,200 otro, ¿cuánto ingreso más tiene uno que el otro? 200. En porcentaje, ¿cuánto más tiene? 20%. Pero si alguien tiene baño y el otro no tiene baño, bueno, aparte de que uno tiene un problemón, ¿cómo le haces ahí? No hay una distancia entre 1 y 0, es una característica de una presencia y ausencia de algo. Entonces, en este caso no se puede considerar como... Ahí es donde voy. ¿Tu nombre cuál es, perdón? Gonzalo. Lo que me preguntó Gonzalo, ¿no? ¿Qué pasa si uso componentes principales? Puede ser que sí jale, pero por ejemplo, si yo uso... Aquí tengo un ejemplo que no me voy a detener mucho.
Ellos ya tienen la presentación, ¿verdad? Sí. Ok, aquí van a ver, por ejemplo, si ustedes hacen como cuestiones relativas, en esta última matriz se van a dar cuenta que la diferencia entre este punto hasta este punto es 0. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con frecuencias relativas. Entonces, en algunos casos podría pasar de que la distancia euclidiana o euclidia va a ser 0. Porque estamos hablando de proporciones. Esa es un poco la bronca de trabajar con corrientes principales con este tipo de cosas. Entonces, lo mejor aquí es trabajar con distancias G cuadrada. ¿Alguien ha llevado pruebas G cuadrado? ¿Se acuerda? Sí. ¿Se acuerdan la famosa prueba del casco, ¿no? De accidente, tuvo secuelas del accidente y no secuelas, casco manejando bicicleta y sin casco, ¿no? Y existe una asociación, una dependencia entre usar casco y tener una menor secuela en los accidentes, ¿no? Más o menos es esta cuestión. Aquí lo que se busca es tratar de tener de la distancia euclídea, es como una distancia euclídea pero corregida por la frecuencia de la celda. Es decir, por ejemplo, si tú estás trabajando estamos trabajando con variables como si tiene drenaje y si tiene agua potable, si hay una frecuencia muy alta, esa celda tiene que tener una frecuencia más alta para ponderarla más de que tiene una mayor, o sea, tiene que pesar más porque tiene una frecuencia más alta. Si tiene drenaje o si no tiene drenaje, ¿no? Entonces, esa es la cuestión, esa es un poco la diferencia. Esta cuestión es más o menos que le entiendan un poco la lógica. El programa se los va a desarrollar, pero ustedes más o menos para que vean qué cosa es lo que quiere decir eso, ¿no? Dime. Esto era la G cuadrada que aparecía en la prueba que vimos antes, ¿verdad? En la prueba... ¿En la de Bartlett? Sí. No, esa es otra G cuadrada. Aquí, esta G cuadrada, qué buena la observación. La G cuadrada anterior se refiere a la G cuadrada de tablas, que es una prueba cuando, no sé si ustedes conocen la distribución G cuadrada, que es una distribución asimétrica, ¿no? Esa distribución G cuadrada lo que hace es un contraste de si un valor más alto que ese valor de tablas, entonces tenemos que se rechaza la hipótesis nula. Aquí estamos construyendo una distancia G cuadrada, es un número diferente. La otra es la distribución y estos son con frecuencias observadas y estimadas. Es la distribución centrada en P cuadrado menos P sobre 2. ¿En la otra? En la otra, exacto. Y esta es una frecuencia, es una distancia G cuadrada. Entonces, aquí vamos a ver ahora en detalle esto, cómo se formaliza. Se puede pensar en una tabla de doble entrada de categoría de filas y J de columnas. Se construyen dos matrices binarias con variables binarias, obviamente, ¿no? Por ejemplo, esto es empezando con solo hay dos variables, ¿no? La variable fila, la variable columna. Vamos a ver un ejemplo de cuestiones de color de ojos y color de cabello de lo que les mandé. Ahí luego lo vamos a ver mucho más claro. Pero bueno, entonces lo que se busca es obtener proyecciones que maximicen la variabilidad. Y se puede hacer por proyección de filas o columnas. Esto se llama correspondencia simple. Cuando son mucho más variables se llama correspondencias múltiples. No es correspondencias múltiples, no, correspondencias múltiples. ¿Sale? Nadie ha dicho nada, digo, nada más para avisarles, para no se vayan a equivocar. Esto es una matriz de frecuencias relativas. La matriz de frecuencias relativas es, por ejemplo, cuando tú tienes una tabla de 5×5 y el total de todas estas 25 celdas, cada uno de estas celdas la divides entre ese total. Esas son las frecuencias relativas, ¿no? Cuánto en proporción representa de cada uno. Y ahora hay una cuestión que se llama la matriz de frecuencias relativas condicionadas por fila. Es decir, si tú tienes las filas y las columnas, esta matriz FI, la que está en negritas aquí, se refiere a la suma por filas. ¿Cuánto suma por fila esto todo? Entonces hace un acondicionamiento de que es el 100% de la fila, cuánto representa esta celda de esta primera fila, la otra celda de esta segunda fila y así. Esto es la frecuencia por columnas, ahora lo contrario, ¿no? La suma es por columnas, ¿no? Y esto es una matriz de frecuencias condicionadas al total de la fila. Esto es la inversa de esa matriz, donde es una matriz diagonal. ¿Qué es una matriz diagonal? Una matriz, estos son los elementos de una matriz. Los elementos que van en medio de aquí se llaman diagonal principal. Cuando solamente tenemos observaciones en estos elementos en medio y ceros en lo demás, se llama matriz diagonal. ¿Sale? un gallo. Y entonces, bueno, aquí tenemos estas frecuencias y tenemos una matriz diagonal. Nosotros utilizamos esta es la distancia cuadrada, es un poco más para pantallarlo, pues. No, mentira. Esta es para que vayan. Esta es un poco la manera como se expresa la distancia G cuadrado en matrices. Para los que quieran programarlo en R y así ya
Aquí, esta es la manera en cómo se expresa. Esta matriz Z es una matriz transformada, que es como si fuera la matriz euclidia, pero esto es la raíz de una matriz elevada a menos un medio. Por eso es importante los vectores propios y valores propios, porque te ayuda con eso. Con eso solo puedes hacer todas las transformaciones. Si no, imagínate, multiplicar la matriz por su media, tomar la raíz cuadrada de esa matriz, o multiplicar esa matriz por otra transformación. Es más directo hacer esto. Entonces luego esto es lo que compone esta matriz, se maximiza esto y se obtienen las lambdas o valores propios. Se utilizan los valores propios más grandes menores a 1. El primer valor propio, a diferencia de componentes principales, ven que salían 75 y luego sumaba todo como 100, ¿no? Aquí, en este caso, el primero va a ser 1, el valor 1. Y los demás van a ser 0.90, 0.45, 0.10. El 1 no le haces caso, no lo pelas. Te vas a los siguientes. Y entonces, esas son las dimensiones que van explicando. Vamos a verlo ahora. Con el ejemplo les va a quedar clarísimo. La inercia total es la suma de todas las instancias de G cuadrado, las que hemos calculado. Y entonces se construye una dimensión con cada valor propio y se obtiene la contribución a la inercia. Proyección por fila, esto ya es como ya sería en filas. Si lo hago por filas, hay J columnas, entonces las filas se expresan como puntos en el espacio de las J. Y luego se busca en un espacio menor, o sea, tratar de reducir la dimensionalidad. Un índice, por ejemplo. Se hace esta cuestión de un peso a la fila proporcional a la frecuencia relativa y se obtienen esas transformaciones. Y aquí miren, esa es un poco la clave de todo esto, ¿no? Entender aquí. ¿Qué hace? Esta es la frecuencia relativa de cada una de las celdas y la de abajo es la frecuencia relativa condicionada por filas. Cuando es I puntito es porque sumé las filas y cuando es punto J es porque sumé las columnas. Cuando ustedes hacen la proyección por columnas, que da lo mismo, cambia aquí el un medio es en la otra, en la roja. Como lo quieras hacer te tiene que dar lo mismo y luego se hace el análisis conjunto también. Entonces dice, representa las frecuencias condicionadas por filas, pero estandarizadas por su variabilidad, que es esta cosa de aquí, este azul. Está ponderando eso. Entonces, es como si fuera una distancia continua. Entonces ya con eso, la ventaja de correspondencias múltiple, que tiene algo similar a escalamiento multidimensional, es que es como si tú cardinalizaras estas cuestiones de si tiene baño, si no tiene baño, si tiene... por ejemplo, si tiene refrigerador y no tiene refrigerador, la estás cardinalizando, una manera de expresar un número de algo que no es numérico, ¿no? Ese es lo padre de correspondencias. ¿Sí? Bueno, entonces se estandarizan las filas, se intentan proyectar los puntos para obtener la máxima inercia y ya, ahorita vamos a ver entonces cómo sale. Esta aplicación, ya le explicaron esto, ¿verdad, Claudia? Ya, ¿no? No, bueno, entonces, lo voy a decir rápido. Nosotros ya tenemos otros ahorita con matrices estatales y eso, pero hicimos básicamente un índice de riqueza para comparar a los padres e hijos, ¿no? En la encuesta de movilidad lo que hacen es, les preguntan a los 14 años, tú tenías baño, tú tenías esto, tenías lo otro, como lo de origen, y ahora es lo tuyo, ¿no? Entonces, son puras dicotómicas, no puedes decirle a alguien, oye, a los 14 años tu papá cuánto ganaba. Ah, déjame ver, mira, y lo traigo con inflación. ¿Cuál es la base para deflactar que le use? No, o sea, como dicen, no mucho, si le preguntabas el ingreso, tu papá te daba un trancazo, ¿no? No, yo creo, ¿no? Pero bueno, o sea, aparte no tiene sentido preguntar el ingreso en ese tiempo, pero es un poco basado esto en el ingreso permanente, ¿no? Lo de la teoría de Friedman, ¿no? Nosotros expresamos el ingreso en función de, por ejemplo, de características del hogar, ¿no? Características de qué tiene el hogar, qué bienes tenía en ese tiempo. Claro, no es lo mismo comparar, no vas a preguntarle a alguien que tiene 60 años, oye, cuando tú tenías 14 había internet, tenías internet en tu casa, cable. O sea, hay preguntas que no van. Entonces hay preguntas que son en el origen son importantes y ahora no van a pesar lo mismo. Igual hace 60 años tener agua potable dentro de la casa era como no tan común. Ahora esa variable puede ser irrelevante, ¿no? En una zona urbana, por ejemplo. Hay una proporción alta de gente que tiene agua entubada en el hogar. Digo, hay gente que también no, o la luz, por ejemplo, casi todo el mundo tiene luz, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue básicamente utilizar esas cuestiones y construimos dos índices, uno del origen y otro actual. Hicimos quintiles, ¿no? Dividimos en 5 la muestra, el índice, y vimos, por ejemplo, si había movilidad, ¿no? Si estabas en el quintil 1 en el origen, y ahora sigues en el 1, no te has movido.
Si estabas en el 1 y subiste al 5, entonces hubo una movilidad intergeneracional amplia, ¿no? Entonces vamos a ver que mientras mayor vemos cuál es la probabilidad de que alguien suba más peldaños, es mucho más difícil, que la probabilidad es mucho más pequeña. Sí. Omar, el tamaño de la muestra se presta para hacerlo en mediciones más pequeñas y diferentes. Ok, necesitarías, primero, hay una cuestión muy importante, la variabilidad en las variables. Porque, por ejemplo, si el 98% de la gente tiene luz, la variabilidad de esta cuestión va a ser nada, ¿no? Entonces, no te ayuda mucho como para predecir, para construir el índice. ¿Por qué? Porque hay poca variabilidad. Pero una cuestión, por ejemplo, como, ¿qué otro servicio, por ejemplo, está? Internet y fibra óptica. Entonces es más difícil, ¿no? Ahí hay variabilidad. Pero necesitas un tamaño de muestra grande, ¿no? O sea, por ejemplo, mínimo, o sea, nosotros ahorita con la que hicimos con la de Mobi, nos dio para terciles primero, no para quintiles. Nosotros vamos a usar ahora en el ejemplo una muestra ampliada una muestra imputada con la Exanud, que tenemos 80.000 observaciones. Por eso ya están bajando los datos, ¿no? Sí, los bajaron porque sí es un poco pesada la muestra. Entonces, ahí sí nos dio para quintiles. Pero si tú tuvieras, por ejemplo, algo como una base como de 200.000, podrías hacer deciles, yo creo, o percentiles. Pero, por ejemplo, si haces percentiles con una base como de 50.000, te van a quedar muchos huecos. Entonces, ahí hasta qué punto te sirve hacer eso o no. Digo, sí es importante tratar de desglosarlo más. Pero también hay una cosa. Si tú quieres calcular, por ejemplo, cuestiones como elasticidad de persistencia, tú puedes usar el índice tal cual, como son variables estandarizadas. El índice del padre explica el índice del hijo. Entonces, ves la persistencia y la elasticidad de persistencia y ya ahí tienes un porcentaje. Pero si sale 0.60, significa que tu origen afecta el 60% de tu posición ahora, el otro 40% es tuyo. Lo ideal es que esa elasticidad sea menor, ¿no? Para que haya para que se pueda ver que haya posibilidades de tener movilidad, ¿no? ¿Sí? ¿Respondí tu pregunta? Sí. Perfecto. Bueno, entonces usamos la de Mobi. Y aquí es lo que le decía también, la regla, ¿no? ¿Cuánto? 80. Nosotros usamos 80. O sea, 90 es como... O sea, sí lo puedes hacer, pero también nosotros nos dimos cuenta que al tener mayor inercia, teníamos menor variabilidad en las variables y entonces queríamos construir los quintiles, salían 2 quintiles. Porque como todo era muy igual, entonces lo ideal es tener un balance. ¿Cuánto? No hay, los libros siempre son, y en los papers te dicen, te hablan de categorías simples, 2, 3 variables, nadie los usa así tanto como nosotros, o sea, entonces no te dicen cuánto, o sea, no dicen, muchas veces puede ser 60, puede ser 70, pero nadie te dice cuánto, entonces tenemos que usar 80, para más o menos tener una medición como, pues fuerte, ¿no? Y aquí también hablamos de las coordenadas, es decir, en el índice, por ejemplo, el que estimamos, las coordenadas son como las cuestiones de cómo se mueve el centro de gravedad o la media de cada variable respecto a cada una de las observaciones respecto a esa media. Entonces, por ejemplo, un índice como el de marginación, ¿lo conocen la mayoría aquí? Mientras más alto el número es, más marginado, ¿no? O más pobre, pues, bueno, perdón, más marginado. Mientras más bajo, es menos marginado. Entonces, en estos índices, en el que construimos nosotros, la gente que tenía, por ejemplo, el servicio, los que no estaban tan mal, los que tenían baños, los que tenían todo esto, tenían valores negativos. Y los que no tenían valores positivos. Es decir, este índice expresa que mientras más, estás peor, ¿no? Positivos estás peor, negativos estás mejor. Lo que hicimos fue una transformación para que esto esté en términos de que se entienda a más es mejor, ¿no? Y no más es peor, ¿sí? Entonces, hicimos esta cuestión y encontramos esto, ¿no? Encontramos que el quintil 1, por ejemplo, el padre, punto 39 y el quintil 1, o sea, aquellos que nacieron en el quintil 1 y se quedaron en el 1, es un 39. Si se dan cuenta, miren, los que suben, la proporción va cambiando. Esto es una suma por filas. Esto suma por filas. Y entonces, miren, los que del 1 subieron hasta el 5, muy poco, ¿no? Entonces la persistencia, se supone que debería ser, para que haya movilidad completa, debería ser 20, 20, 20 cada una, ¿no? ¿Verdad? Entonces aquí, si se dan cuenta, es
La persistencia es muy alta entre los entre los más pobres y los más ricos. Mira. 63. Alguien que nació en el 5 y bajó al 1, nadie. Bajó al 2, poquísimos. Al 3, casi nadie. Bajan al 4, o sea, bajan acá. Pero entonces, esto lo que nos está determinando es, hay una prevalencia muy fuerte en los extremos de la distribución. Para eso lo usamos nosotros, ¿no? ¿Sí? Bueno, y entonces vamos a ver estos dos en esta. Listo, vamos a ver esta. Y ese último cuadro, ahí también me dice mucho porque es como evidenciar con toda esta metodología lo que estamos comentando de movilidad social, ¿no? De generación intrageneracional. Intergeneracional. Y básicamente estaríamos definiendo de alguna forma, ¿no? Tu estatus social define tu posición a futuro. Exacto. A mí me dice mucho esa información, o sea, si naces prácticamente en un estatus alto, ¿no? Pues básicamente en el futuro tus hijos seguramente también estarán en ese estatus. No, de hecho nosotros hicimos por estados, tenemos esto en otro trabajo, por cada estado. En Chiapas, por ejemplo, es terrible, o sea, esto como 80. No. O sea, y aquí ceros. ¿No? O sea, es algo, o sea, no es una herramienta, ojo, es algo que te da una primera idea, ¿no? Claro. No es algo así como la panacea en el aspecto de que es con esto, no, ya vamos y hacemos política pública. No, aguanta. Un momentito. Esto es un punto de partida. ¿Por qué? Porque lo que sería mejor es hacer modelos de estimación que puedan permitir la explicación del fenómeno de movilidad tomando en cuenta un modelo de causalidad. Esto es un modelo descriptivo que es poderoso, pero es descriptivo. Esto es un primer paso. Para poder hacer algo más necesitamos trabajar en otro tipo de modelación, ¿no? ¿Sí? Ok. Miren, aquí esto ¿qué significa? Nosotros tenemos una matriz, regularmente, muchas veces ustedes le dan la información en datos agrupados, les dan una tabla, ¿no? Entonces, pero esta tabla, ¿cómo se construyó? Lo que se construyó esta tabla, por ejemplo, es, lo más seguro es que teníamos variables dicotómicas de cada una de las características, ¿no? Una matriz de la variable primera, del número de ojos, perdón, de que fuéramos arañas, ¿no? El tipo de ojos, el color de ojos y el color de cabello, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser que alguien, ¿cuántos tipos en este caso tenemos cuatro colores de ojos, ¿no? Está ahí que son claros, azules, castaños y oscuros, ¿no? Entonces lo que se hizo es una matriz, son 5.387 personas. A 5.387 personas se les preguntó, tenía eran cuatro variables. La variable color claro, azul, castaño y oscuro, ¿no? O pueden ser 3, y entonces lo que hicimos fue, se le da 1, 0, si alguien tiene, por ejemplo, el color de ojos claros, y la primera variable de ojos claros tiene 1 en la variable de ojos claros, y 0 en la variable azules, castaños y oscuros, ¿verdad? Entonces, es una matriz que es de 5.387 filas, pues son número de personas por 4 columnas. La otra matriz, la del cabello, es 5.387 filas por 5 columnas. ¿Qué cosa es eso? Es la matriz del color de cabello. Oye, Omar, pero entonces no me descuentes porque entonces nada más yo veo un cuadro. Muy fácil. Si nosotros hacemos la matriz, la traspuesta de la matriz del color de ojos, sería, en lugar de 5.387 por 4, sería 4 por 5.387. Y la otra matriz sí es 5.387 por 5. Cuando uno va a multiplicar matrices, la matriz que me premultiplica, si estoy multiplicando A por B, la matriz A tiene que tener el número de columnas de la matriz A tiene que ser igual al número de filas de la matriz B. Entonces, si yo tengo 4 por 5.387 y la otra es 5.387 por 5, me va a salir la matriz resultante va a salir el número de filas de la primera matriz, que es 4, y el número de columnas de la segunda matriz, que es 5. Y entonces, ahí está eso, ¿no? Por eso salió así. ¿Sale? Esa es un poco la idea de cómo se construyó esto. Vimos todas las fórmulas que debíamos calcular, ¿verdad?
Aquí yo voy a poner esto, miren, la instrucción es simple. Si yo pongo CA, C ojos, C cabello, y pongo frecuencia, tengo que poner la frecuencia porque lo metí como una tabla. Si no pongo la frecuencia FW, no salen puros unos, ¿sí? Entonces miren cómo está este asunto. El programa ya sabe que el primer vector propio, ¿qué cosa es? Es 1, ¿no? Dijimos, ¿no? Pero entonces, ¿nos importa? No, ¿verdad? Se puede eliminar y nos quedamos con los siguientes. Entonces, si ustedes suman todo esto, esta suma de los números de aquí nos da 23.23. Pueden salir 2.90, no se preocupen por ello. Lo importante es, para ver el porcentaje de inercia, es dividir este de la dimensión 1 entre este de aquí, dimensión o componente 1, acuérdense que es lo mismo. Si yo divido, perdón, este que salió entre el total, perdón, este que salió entre el total, entre el total, nos va a dar 86%. Una inercia buena, ¿no? La segunda dimensión es otra, o sea, ¿por qué? Porque una primera dimensión, por ejemplo, relaciona de que los que tienen cabello rubio tienen ojos azules, por ejemplo. Los que tienen cabello castaño tienen ojos de tal color. La otra dimensión puede ser de que el cabello negro con qué color de ojos relaciona. No lo sabemos, pero entonces es otra dimensión, ¿ven? Es como si ustedes dicen, un índice de pobreza le da una ponderación más alta a los bienes que tienen que ver con servicios en el hogar. Por ejemplo, servicios en el hogar, tener agua potable, tener drenaje, y otra dimensión le da la posesión de, por ejemplo, departamentos, coches y eso. Puede ser que son dos dimensiones diferentes, pero la primera es la más importante, porque si casi nadie tiene coche y el coche no tiene un poder explicativo tan fuerte, la segunda dimensión es un poco relevante. Tú tienes que ver cuál es la más relevante para ti, ¿no? En este caso, esta es la inercia, aquí está, 86%. Esto es la masa. Ahorita vamos a ir calculando para que vean. Igual ya ni siquiera lo necesitan correr, porque está para que lo corran ustedes. ¿Sí? Me puedo vivir así, no sé si no tienen inconvenientes. Si atienden, yo creo que es más fácil. Miren. El apuntador no me lo dejó. A ver, miren. Este es el total. Estos se llaman las masas. Estos son números. Perdón. Esto, la masa expresa esta suma en cada categoría, en cada variable. Esto suma 1. Esto nos está diciendo más o menos como una especie de coeficiente de cada una de las categorías en esta variable. Y igual en el segundo. Esto de aquí nos está diciendo la calidad de las categorías para explicar como las categorías que tal explican esta relación de correspondencias. Bueno, no es un ejemplo del libro, ¿ya vieron? Cercano a 1 es lo mejor, ¿no? Todas están cercanas a 1. Aquí, por ejemplo, el pelirrojo es un caso extraño, ¿no? Sí, ustedes sabían que las personas pelirrojas, por ejemplo, son muy diferentes bueno, tienen una pigmentación diferente, no es así como, son más raros, pues, en general, que las personas de otro color de cabello. O sea, no es algo así contra... No estoy criticando nada, es evidencia, pues. Es igual, por ejemplo, no lo voy a pensar mal, pero bueno, los labradores, ¿no? Hay labradores negros y los otros, ¿no? Pero también hay los que llevan chocolate, creo que no. Esos son los más raros. Y esos cuestan un dineral porque la combinación es más compleja, es mucho más difícil que salga, es poco probable. Entonces aquí lo que pasa aquí es de que aquellos que no son parecidos a los demás pueden estar en otro rango, en otra dimensión, ¿verdad? No en otra dimensión que sean extraños extraterrestres, ¿no? Sino están en otra dimensión, no están en el común de las categorías que existen, ¿no? Es, por ejemplo, puede ser que si tú relacionas cáncer de pulmón, prevalencia de cáncer de pulmón con cigarros, pero por ejemplo, ¿qué pasaría si alguien vive en una comunidad, en un ambiente demasiado tóxico como la Ciudad de México, ¿no? Entonces, ¿podría haber alguna prevalencia? ¿Podría haber alguna relación? Sí, pero no tiene relación con el cigarro. Entonces, yo creo, estoy diciendo así las cosas que podrían ser. Estas personas serían diferentes al resto, ¿no? Porque no tienen que ver
Sí, la prevalencia en cáncer podría no tener que ver con cuestiones de fumar, ¿no? Sino tiene que ver con una cuestión de la exposición al ambiente, ¿sí? Entonces, lo que hace correspondencia es tratar de relacionar aquellas más o menos categorías que pueden ir de la mano, ¿sí? Aquellas que salen un poco no están incluidas, ¿no? Por ejemplo, puede ser, en otros lugares podría ser que la posesión de un terreno podría darnos, de un terreno agrícola, podría decir, la gente tiene dinero, terrateniente, entonces está asociado con algo de dinero. Pero si tú tienes 2 hectáreas y estás localizado en un municipio que te tardas 10 horas en llegar, tu terreno no vale nada. Entonces, podría no decir nada la posesión de un terreno agrícola en ese caso. Y si es en pendiente, peor. Entonces, no necesariamente las variables funcionan igual en todos lados, ¿sí? O sea, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Perdón. En China, por ejemplo, la extensión de las parcelas es pequeña, pero la tecnificación es muy amplia. Entonces, por tanto, la productividad es amplia. En México, las parcelas pequeñas están relacionadas justamente con una agricultura de temporal, no una agricultura de riego. Entonces, ahí también hay otro tipo de relación en la productividad y la eficiencia, por ejemplo, en maíz, ¿no? O la gente que tiene más hectáreas no va a sembrar maíz, porque el maíz no da tanto. Digo, si la tierra da, puedo sembrar jitomate, y el jitomate da mucho dinero, ¿no? Claro, usas mucha agua, usas muchos otros insumos. Pero más o menos es la cuestión, es tratar de ver variables que tengan más o menos cierta similaridad. No podríamos meter, como decíamos hace rato, las corbatas, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, entonces aquí, esta es la inercia que explica, este es el 100% de la inercia de esta variable. Entonces, ¿cuál es la categoría que más explica la inercia de esta variable? Ojos oscuros. ¿Por qué? Porque puede ser que ojos oscuros sea la más frecuente. Si el grupo de sangre, seguro el grupo de sangre sería O aquí, ¿no? La universal, ¿no? Aquí en este caso, la que explica más igual eso es los oscuros. Miren, ambos. Bueno, estamos en España. ¿Qué pasa en un país diferente? En un país más con población, con un mayor porcentaje de población rubia, podría ser diferente la tabla. ¿Ven? No, o sea, es como un rollo de, ¿cómo detecto el patrón? Ah, mira, regularmente alguien que tiene, imagínense la predicción, a ver, quiero hacer el ultrasonido 7D que sacaran, ¿no? Porque tiene el cabello rubio, va a tener ojos azules. O tiene el cabello negro, va a tener ojos oscuros. Una predicción así, ¿no? Bueno, ahorita ya todo el mundo, cuando es el bebé quiere saber el sexo, ¿no? Lo primero que quiere saber, a mí te todas las pruebas, pero ya dime qué va a ser hombre o mujer, ¿no? Muchas veces es así, ¿no? Bueno, entonces, esto de aquí ya viene, este es el total, y esto es aquí por cada dimensión, lo que nos explica el 86% en este caso. Perdón. En este caso, miren, estos son las correlaciones. Una variable que tiene una correlación muy amplia con las características es la de ojos claros y la de oscuros. ¿Por qué? Porque son más fáciles de diferenciar estas dos, y azules también. Estos están más asociados con el cabello rubio, y oscuro está más asociado con el cabello oscuro. Pero los ojos castaños, así como eso que le llaman café claros y eso en Perú, por ejemplo. Entonces, esos no tienen es como una controversia, no se sabe como qué tan asociado con qué está, ¿no? ¿Ven? Entonces, es lo mismo que en el cabello, ¿no? En el cabello, por ejemplo, rubio y negro son los que más asociados, y oscuro son los que más asociados está, pero cabello castaño puede estar asociado con ojos claros, ojos oscuros. O sea, no hay como una relación tan fuerte. Sí estamos quedando bien con el ejemplo. Creo que fue mejor que no tenga que ver con cosas sociales para que todos podamos entender igual, ¿no? Muy bien. Ahora, la contribución, obviamente, oscuros es alta, y aquí, por ejemplo, el cabello rubio también es grande, rubio y oscuro, tanto en ojos como en cabello. Entonces, bueno, ya que tenemos eso, vean esto. Ojos es azul y el rojo es cabello, ¿va? Miren, el cabello rubio regularmente está relacionado con ojos azules, ¿ya vieron? Mientras que el cabello oscuro con ojos oscuros, ¿no? Aquí tienes un patrón, ¿no? Más o menos grupos de personas. El pelirrojo no está muy cercano, está por acá, pero no es tan cierto porque podría tener ojos oscuros. Entonces, el pelirrojo es aquí
un detalle aparte, ¿no? Castaño con castaño es la categoría pequeña que está aquí relacionado, y el cabello negro no está relacionado con ninguno. ¿Por qué? O sea, no es que no esté relacionado, sino el cabello negro podría tranquilamente ser combinado con cualquiera, ¿no? Alguien puede tener los ojos azules y el cabello negro, ¿no? Entonces, pero lo que te dice aquí es más raro que sea pelirrojo y tenga... Bueno, perdón, pelirrojo no puede tener cabello negro, que tenga la mitad del... No que te piques, ¿no? La mitad y mitad, ¿no? Pero bueno, entonces más o menos eso es lo que hace correspondencias. Por ejemplo, si tú podrías... Vi un ejemplo donde eso que les decía en Alemania, si mal no recuerdo, era la gente que mientras menor educación estaba relacionado con más este rollo de la creencia de que la ciencia es un peligro, ¿no? Todo te ven como el cuate con las probetas, con el cabello más así. No, yo no lo tengo así, yo tenía más así. Entonces sí que va a destruir el mundo, ¿no? Así como un Kim Jong-un, pero en un laboratorio, ¿no? Sin amenazas, ¿no? Sino así con sus probetas, así intentando mezclar cosas para explotar el mundo, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, ahí ven ellos de que la educación está más relacionada con no creer estas cosas. O también hay estudios donde hablan con religión, ahí es donde es un poco más complicado, ¿no? La gente que tiene mayor religiosidad regularmente tiene menor educación. Entonces hay una cuestión de, bueno, pero ¿cómo mides religiosidad, no? Es ir a la misa, es ir a esto, bueno, y si es alguien que va al culto porque trabaja en una empresa que es católica y tiene que ir aunque no crea en nada, son muchas cuestiones, ¿no? Pero digo, más o menos sirve para hacer aproximaciones de algún tipo. Esto es correspondencia simple. Vámonos ahora a correspondencias múltiples. Aquí, miren, aquí, yo por eso me voy a ir directo, mejor a explicarles, porque yo nada más les voy a explicar cómo van a hacerle. Ustedes, aquí es donde, esta es la carpeta donde yo tengo guardadas los datos. Ustedes pueden cambiar la carpeta, ¿no? O sea, no hay ningún problema. Yo la voy a abrir aquí porque como lo iba a tener en mi computadora, pero ahorita lo tengo en otra. Lo voy a abrir aquí para... Entonces aquí yo tengo son 82.000 observaciones y tenemos características de la persona y las que dicen "-PAD", que son del padre, o sea, las de origen. Entonces lo que vamos a hacer es análisis de correspondencias múltiples. En lugar de 2 variables vamos a usar muchas. Yo lo que hice aquí fue regularmente estamos usando variables dicotómicas, 0 y 1, ¿no? Por ejemplo, el entrevistado tiene teléfono fijo, tiene ahorros, tiene cuenta bancaria, el padre tenía estufa, padre o el origen, ¿no? Tenía un boiler, tenía una aspiradora y ese tipo de cosas. Entonces, yo primero aquí lo corro con componentes principales, para que vean, aunque no se debe, pero para que vean que sí se puede correr. No lo hagan esto en su casa, muchachos. Y aquí está, miren, lo que me preguntó, ¿cómo te llamas, perdón? Tú. Max, lo que me preguntabas del porcentaje, no, mira, aquí la proporción de explicación es 0.41 de la varianza, el primer componente. Según lo que dice Kolenikov en el policórico, cuando tú haces un policórico, un componente principales discretos, esta proporción aumenta lo más seguro que en 20-25%. Entonces, o sea, ahí también estamos hablando de que podría ser que la proporción sea más alta. Si vas a usar eso, usa entonces policórico, no uses esto. Pero ¿qué bronca tienes con esto también? Aquí el problema que se da es que cuando tú tienes dicotómicas, solamente en el policórico muchas veces no corre, no converge la matriz. Entonces tienes que tener, por ejemplo, puedes poner el número de cuartos. Pero bueno, ¿qué te dice el número de cuartos? Se supondría que debería ser una cosa, a mayor número de cuartos mejor, ¿no? Porque hay menor ¿cómo se llama? Menor hacinamiento, muchas gracias. Ok, pero ¿qué pasa cuando sale positivos, negativos en las categorías? Ahí ya te dices, entonces, ¿qué te está diciendo? O sea, ¿ves? O sea, por eso hay que tratar de... No se trata de meter la variable por meter, sino hay que tratar de justificar más o menos por qué lo estás utilizando. Yo por eso no lo puse aquí, porque es un poco problemático, a veces se tarda demasiado. En una muestra de 1000 se puede tardar a veces 10 minutos. Y ahorita que tenemos 80.000, estamos usando la muestra, la imputada. En una muestra de 80.000 se van a tardar quién sabe cuánto. Nos ocupamos de aquí hasta lo que termine la escuela, ¿no? Entonces, esto es el 41%. Entonces aquí ya está lo que te va explicando cada uno.
Y entonces yo también aquí le puse con una predicción. Esta instrucción de aquí sirve para construir los quintiles. Si tú le pones NQ 10, sale deciles, 3 terciles, ¿no? La predicción es solo para aquellos que tienen la observación. Y aquí ese comando que les pedí bajar de SSTest, vamos a hacer el de Bartlett. Este es el que voy a correr ahorita, es el de Bartlett. Y en este caso nos sale bien, ¿no? Nos sale que se rechaza la hipótesis nula de que no tienen relación, no tienen una correlación fuerte. La matriz de correlaciones no es fuerte. Cuando esto te sale así pequeño, se rechaza la hipótesis nula de que usar componentes no es correcto, ¿no? Y la otra matriz, el Kaiser-Meyer-Olkin, lo que te dice es de que si es arriba de 0.8, estamos hablando de que es un modelo robusto, ¿no? Pero bueno, volvemos al punto. Aquí no tenemos variables continuas. Si al menos van a usarlo, traten de que estas pruebas sean, que las pasen, ¿no? ¿Sale? Ok, ahora ¿qué sigue? Lo que vamos a hacer es vamos a trabajar ahora con este fue el del padre y este es ahora el de componentes principales del hijo. Y aquí nos sale mucho más chafa todavía, 32, ¿no? Bueno, volvemos al punto. Si usamos el policórico, seguro nos podría llegar al 50, ¿no? Pero necesitaríamos tener una variable. O sea, el policórico es un poco tramposo también porque no puede trabajar solo con variables dicotómicas. Es difícil que converja. Trabaja regularmente con variables que tienen cierta variabilidad. Un poco lo que decía Gonzalo de los por ejemplo, dijiste unos rankings, no, unos intervalos de ingreso, ¿no? El intervalo 1, 2, 3, 4, 5 y ya hay una cierta variabilidad, o el número de cuartos o así. No, pero si no, entonces si ya estás usando ese tipo de cosas, pues igual no es mejor usar componentes principales. Digo, no sé, ahí es donde ya ustedes lo decidirán. Bueno, ahora me voy a ir al uso de correspondencias múltiples. Eso solo era para que lo viéramos cómo salía. Y aquí, por ejemplo, eso no lo he explicado tan a detalle, son cuestiones más técnicas, pero el método de Born lo que hace es una transformación que permite estandarizar de una manera mucho más eficiente que los otros métodos, el join. Hay 3 métodos más. Este es el más utilizado. Es muy raro que alguien use los otros métodos. Los usan en los libros, pero no tiene como mucho sentido. Aquí vamos a usar estas variables para correr correspondencias. Y aquí, por ejemplo, miren, ya lo trabajamos mucho, ¿verdad? No crean que este punto, no crean que este 91, wow, qué inteligentes, ¿no? 5 minutos se sentaron y ya discutimos, ¿no? Con Roberto, tuvimos un ratón ahí desarrollando esto hasta que ya nos quedó, ¿no? Entonces, miren, la primera dimensión explica el 91%. ¿Tiene sentido usar la segunda? ¿Qué nos diría la segunda? Entonces aquí, si observamos, esta variable, todas estas categorías nos van a sumar 1, la inercia de todas estas. 0.06 explica un poquito cada una. Pero dense cuenta de algo, miren, tener estufa tienes una coordenada negativa y no tener positiva. Así se pasa. Entonces, ¿qué significa eso? Que entonces nuestro índice se va a construir de manera de que los que tienen mayores valores negativos son aquellos que están mejor posicionados y los que tienen valores positivos están peor posicionados. Es medio extraño, ¿no? Entonces lo que hicimos fue, por eso, voltear el índice. Lo multiplicamos por -1 y ya entonces tenemos aquí los mejores son aquellos que tienen un número más alto, ¿no? Ustedes pueden usar estos, de aquí se puede hacer una predicción y usan los números, ese número que se predice, que está estandarizado, lo que te decía hace rato, ¿no? Utilizar ese como el del padre y el del hijo para explicar la persistencia, la elasticidad de persistencia, ¿no? Entonces con esto nosotros lo que hicimos fue tener aquí las correlaciones son buenas. Aquí en general hay unas variables que no me explican tanto, pero ¿por qué se dejan? Se dejan porque
Esto lo que nos va a ayudar es a tener variabilidad. Les decía, un poco el problema que no te lo explican, pero tú te vas dando cuenta es, la variabilidad es importante para, por ejemplo, poder construir quintiles, deciles. Cuando tú no tienes variabilidad, puede ser que si es muy plano todo, te salen 2 quintiles. ¿Por qué? Porque todo lo demás es igual. Entonces, hay que hacer como una especie de trade-off, ¿no? Entre, sí quiero un buen porcentaje de inercia, pero respetando la variabilidad, ¿no? Ustedes, ¿cómo se dan cuenta de eso? Pónganle un zoom a las variables y vean qué tanto es la desviación estándar, ¿no? Si el promedio es 0.6 y la desviación estándar es 0.01, esa variable te va a decir poco de la variabilidad en la muestra. Entonces no te va a poder ayudar a construir un índice mucho más fortalecido, ¿no? Que si tienes algunos que tienen variabilidad. Bueno, vimos aquí diferentes, entonces todas las variables que metimos en esta, si se dan cuenta, todos son positivos, no tener, y negativos, tener. Cuando te encuentras con una que sea positivo, tener, y negativo, no tener, estamos hablando de otra dimensión que está explicando otra cosa. Esa variable no la pongas, entonces es mejor sacarla, o si quieres usar otra dimensión, no utilizarla ahí, porque es como que todas van hacia este lado y esta va hacia el otro lado. Entonces, la idea es tratar de tener más o menos aquellas que apunten hacia un mismo lado, ¿no? Que si estás explicando la pobreza, si estás explicando riqueza, ¿no? Perdón. Bueno, tenemos otra dimensión aquí. Esta otra dimensión no la consideramos porque tiene nada más un porcentaje muy bajo, como dijimos, ¿no? 3%, ¿no? O sea, ¿qué te va a aportar ya? Con 91 estás, pero sobrado, ¿no? ¿Para qué quieres meter otra dimensión? ¿Cómo la vas a interpretar? Aquí, por ejemplo, sí hay valores. Miren, aquí hay valores diferentes. Miren. Aquí, por ejemplo, sí hay no tener es 0, y tener es 1, es negativo. Y aquí es al revés, ¿ya vieron? Ya vieron, los signos van cambiando en las coordenadas, entonces se van ahí, es contradictorio el signo. Entonces ahí es donde la dimensión, si no tiene si ya no te aporta tanto, ¿para qué utilizarla? ¿No? Porque justamente lo que queremos es reducir la dimensionalidad. Bueno, sigamos. Bueno, entonces predecimos y vamos a irnos hasta acá para que veamos cómo se... Voy ahorita nada más a hacer la tabulación de la... Bueno, aquí no puedo guardar la base porque no es la correcta. Pero aquí ya como tengo el índice del padre y el índice del hijo, voy a hacer la matriz la matriz, ¿cómo se llama? De transición. A ver, aquí más o menos, si se dan cuenta, aunque no tenemos los mismos datos, si se dan cuenta, miren, ¿cuánto es 5175 entre... ¿Alguien me puede ayudar con unos cálculos? 5175 entre 14.379. 5.175, perdón, entre 14.379. ¿Cuánto es? Punto 35, perfecto. ¿Vieron? Punto 35. Ahora, el denominador es el mismo. 716 entre 14.379. Punto 0, o sea, como 5%. ¿Se dieron cuenta? 35% es los que nacen en el quintil 1 y se quedan ahí, pero del quintil 1 subir al quintil 5, solo... Entonces, ¿vieron que es bien poco? Ahora, por favor, 8.068 entre 16.993. 8.068, 16.993, como 50% más o menos, ¿no? Punto 47, 47% de prevalencia de los que están, de persistencia entre los que están del quintil 5 y se quedaron en el quintil 5. Pero, por ejemplo, ahora miren, vamos a hacer desde aquí, los que nacen en el 5 y se van hasta el 1. 646 entre 16.993. 3.8, muy bajo. O sea, muy pocos se caen, del 5 se caen al 1 es bajísimo, pero del 5 que estén en el 5 es muy alto. ¿Se dan cuenta? Esa es un poco nuestra idea con las matrices de transición. Si nosotros vamos a ver cuál es el estado, Chiapas, ¿qué código de estado tiene? Eso, muy bien.
viven en México. Entonces, vamos a ver. Ahí está, Chiapas. Dividan, por favor, 4.85 entre 7.38. ¿Cuánto? 65. Ahora, 3 entre 7.38. 0.41%. ¿Ya vieron? En Chiapas es un desastre, ¿no? Ahí está muy mal. A ver, el DF ahora. Nada más lo que hacemos es esto, identidad 9, ¿no? Bueno, no es distrito. No, más bien ahora es nombre de radio. Ya está. Ahora, miren cómo es la distribución: 47 y 57, ¿ven? Del quintil 1, salvo algunas cosas, Está más o menos distribuido. claro. Digo, que aquí siempre es alto, ¿no? La persistencia arriba es alta, pero abajo no. Entonces ahí se puede ver que hay movimiento hacia arriba, ¿no? Pero hacia abajo no veo casi movimiento. Entonces, estos son un poco los contrastes que se encuentran en las entidades, ¿no? ¿Cuáles umbrales de...? Ah, no, eso ahorita, eso es justo lo que vamos a decir. Lo que pasa es de que lo estimamos a nivel nacional, ¿sí? No hicimos un umbral, ¿por qué no hicimos un umbral por cada estado? Porque la idea es la comparabilidad entre ellos, ¿no? Y para que sea comparable tiene que hacer un solo umbral, o sea, un grupo de umbrales, pero solo para todo el país, y ya luego seccionarlos por estado. Porque si no, lo que tenemos que tener es cosas que no eran comparables entre ellas, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias.